Mire usted este video, saque sus propias conclusiones. Mire el show. No permite que la persona que está ahí se defienda. Él está diciendo que la Biblia habla en un solo texto, dice en un solo texto, del bautismo de niños. Mire los despelotes, las locuras de el idólatra Luis Toro. Miremos el video. O sea, que me diga bíblicamente dónde los niños se bautizan. No lo sé, usted me dice que soy ignorante, no lo sé, enséñeme. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Vamos a ver que la Biblia dice, ¿cómo dice? Si dice o si no dice, me decía que él diga que no, bueno, ya es cuestión de él. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Porque mire, Dieguito, después que yo le la pregunta, yo también vale la pregunta, donde usted me responda a mí. Va, Hechos 16:31. Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tu casa significa? Tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora vamos a ver quiénes se bautizaron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Ahí dice, se bautizó él con todos los suyos, con todos los suyos. Ok. Porque la misma, déjeme que usted va a decir no estoy de acuerdo y entonces yo le voy a hacer la misma pregunta. ¿Dónde dice que se bauticen? Solo los adultos menos los niños. Porque también lo que es bueno para el pavo es bueno para la pavada. Porque él no me puede mostrar a mí donde diga bauticen solo los adultos menos los niños. Porque si tiene la cita me la dan de una vez y ya nos vamos a dormir y ganó el perdillo. Pero eso no existe. Pero le estoy mostrando que se bautizó él con toda su familia. ¿Y por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, viene a hablar que el bautismo es para los adultos. No lo dice así, pero se da a entrever. Pero luego dice que no es solo para ellos, pero también para sus hijos. Vamos a escuchar. Ahorita viene la pregunta. No, ahorita viene. Sí, pero usted. A ver, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Puedo responder o no? ¿Lo va a leer usted? Déjame, yo le tengo el micrófono. Mira, dice lo que dice aquí la palabra de Dios, señores. No está hablando de niños. En la fiesta de Pentecostés, cuando Pedro hizo el primer sermón, vamos a ver a quiénes se bautizaron. Y ahí le respondo, Luis, lo que usted dice, en un tiempo como yo era. En un tiempo, porque la palabra lo dice acá. Si ahí no dicen los niños, le dije que no se largue porque voy a parecer un grosero yo. Le voy a parecer yo como un grosero. No. Yo lo que quiero mostrarle a ustedes es que ahí dice que también los niños. Vamos a ver. Si no lo quiere leer, lo lee. ¿Lo va a leer usted? Dice la palabra de Dios, oí esto. Se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? No están hablando los niños, están hablando los adultos. Aquellos adultos que estaban en Pentecostés y que se convirtieron. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, aquí entro yo, arrepentíos. Lo está hablando a los pecadores, a nosotros. No está hablando a los niños, porque los niños no tienen uso de razón. No está hablando a los niños, le está hablando a los adultos. Arrepentidos. ¿Estamos claros que con los adultos? Siga. Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está hablándole a los adultos. Para el perdón de los pecados. Ahí le está hablando a los adultos. El don del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? A los adultos. Chóquela ahí, Diego. Pero no me cambie. Ahora vean que no solamente los adultos. Versículo 39. No solamente, hasta ahí en los adultos. Ahora vean los niños. Dale. Porque de nosotros es la... No. Otra vez. Porque para nosotros, para vosotros, los adultos, para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. También para vuestros hijos. Entonces, aquí no está diciendo hijos menores de 12 años. Ahí no dice hijos menores de 3 años. Ahí no dice, si él me muestra donde diga la edad, entonces listo, terminamos, vamos a dormir, él ganó y yo perdí. Pero aquí está hablando de que debe resumir la promesa, ya va.
¿Me va a dejar explicar o no me va a dejar explicar? Para ahí. A ver, ¿me va a dejar explicar o no me va a dejar explicar? Bueno, de que tengamos uso de razón cada uno y que nos arrepintamos de los pecados. No está hablando. A ver, ya va, ya va, ya va. Uso de razón, no. Ya va, ya va, eso me lo dice ahorita, ya va. Pero yo quiero que usted, como él no quiere leerlo, bien, vamos a que lo lea alemán, escuche. Porque para No, del 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Adultos. Ahora vean que va también los hijos de los adultos, los niños. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros Adultos. es la promesa, ¿Y para quién más? y para vuestros hijos. Oiga, ¿sí lo notó? Nunca le prestó el micrófono a la persona, al hermano, supongo. No dejaba que el hermano hablara. Todo el tiempo habló él con el micrófono separado de la boca del hermano. Porque eso es lo que es Luis Toro, un manipulador. Y además de manipulador, pésimo, pésimo, pero pésimo Luis Toro, intérprete de las Escrituras. Parece un niño leyendo. Qué mala interpretación, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a mirar. Y los hermanos me escriben, hermano, un debate con Luis Toro, ¿usted cree que yo voy a ir a ese circo a debatir así? No, hermano, no. Yo voy al debate, Luis Toro, pero con un moderador neutral, donde no tengas tú el micrófono agarrado y quitándole el micrófono al hermano. Y si usted no quiere leer, y porque esos son los escenarios de él. Sea serio, hombre, sea serio. Quiero un debate serio. Yo estoy dispuesto, pero a lo serio, no así en un circo así. Bueno, vamos a lo que Luis Toro está malinterpretando, ese rompecabezas que digo ahí. Entonces, lo primero que Luis Toro cita es el pasaje de, o por lo menos ellos en el relato del carcelero de Filipos, ellos usan ese pasaje para decir que el carcelero se bautizó con todos los hijos, con su familia, y ahí incluye niños. Nunca menciona la palabra niños. Las doctrinas bíblicas tienen un orden. El orden es que tiene que tener como mínimo 3 textos para hacer una doctrina. Y en ningún lado la Biblia dice que se bautizaron niños. Ellos utilizan esto porque dice se bautizó con todos los suyos. Usted va a encontrar que en varias versiones dice en su casa, otra versión dice que el carcelero de Filipos se bautizó con todos los que estaban con él. En fin, nunca utiliza la palabra niños allí. Que es donde dice, repito, eso es Hechos capítulo 16, versículo del 30 en adelante. Hechos 16 del 30 en adelante está el relato del carcelero de Filipos. Yo lo voy a leer aquí, mire. Voy a leerle desde el 30. Y sacándolo fuera les dice, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Pregunta el carcelero después que vino ese terremoto donde estaba Pablo preso con Silas. Entonces él, creyendo que todos los presos se habían ido, él se asusta. Entonces él dice, ay, ¿qué debo hacer? Bueno, Pablo le responde y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y se bautizó luego él y todos los suyos. Así dice, no dice más nada. No dice niños, no dice todos ellos, los curas, los católicos, dicen, vio, todos los suyos, se bautizaron los niños también. Ahí no dice niños. Pero la Biblia sí dice en el libro de los Hechos que todos los que se bautizaron fueron adultos. La Biblia lo especifica claramente. No se los voy a leer porque ustedes los conocen. Hasta el más escolar, hasta el lector más primario, si me permite ese término, sabe que todos los bautizados en el libro de los Hechos fueron adultos. Nunca aparece la palabra niño. Ellos aquí, los católicos, usan ese texto para decir que allí se bautizaron niños.
Bueno, ya se los mostré, allí no habla de niños. ¿Cuál es el segundo texto? El segundo texto es ese que él cita de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y vamos a ver cómo lo malinterpreta este señor Luis Toro, campeón mundial del despelote. Luis Toro, campeón mundial del despelote, campeón mundial de la tergiversación de las escrituras. Tuerce las escrituras. Pero ¿quién le responde? Nadie le puede responder porque le agarra el micrófono. Por ejemplo, esa persona que está con él ahí y le quita el micrófono y se lo esconde y no le permite y le pone la mano. Porque eso es un circo mediático, hay un show mediático. Y entonces él se va ganador como el gran exégeta, como el gran teólogo. Victorito, ¿quieres debatir con Jair Pereira? Te estoy esperando. Pero no en los circos donde tú vas. No allá. En un escenario neutral. Para que sepas cómo realmente dice la Biblia. Hechos 2:38. Lo primero que les voy a mostrar es que el Espíritu Santo es una promesa. Fue prometido desde el Antiguo Testamento. Joel capítulo... Voy a leerles aquí Isaías 28, del 11 al 12, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido para los postreros días. Mire cómo dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Porque en lengua de tartamudos está hablando de las lenguas que vendrían en el tiempo futuro, que fue en el aposento alto. Era una promesa. Vamos a otro texto. A ver. Joel capítulo 2, versículo 28. Mire cómo dice Joel. Estoy leyéndoles en el Antiguo Testamento la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya le vamos a responder a Luis Torito. Mire cómo dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré, futuro, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando del Espíritu Santo. Estaba siendo prometido aquí. Todavía aquí en esta profecía no había venido. Estaba siendo prometido. Ahora, en Hechos capítulo 1, Lucas hace una mención de que ya el Señor había prometido el Espíritu Santo en el pasado. Escuche, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Mire cómo se lo voy a leer con calma y usted vaya escuchando. Le estoy hablando en estos textos de que el Espíritu Santo era una promesa, estaba prometido para el tiempo futuro. Ese tiempo futuro se dio, se cumplió en el libro de los Hechos, en el aposento alto, ya lo vamos a ver, pero primero les estoy mencionando, les estoy mostrando con calma cómo el Espíritu Santo fue prometido en las Escrituras. Era una promesa. Entonces Lucas, escribiendo este relato, Hechos capítulo 1, mire lo que él dice. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué les está hablando de esto a ellos? Porque ya los apóstoles ya habían sido ya hombres llamados por Dios, ya ellos tenían la doctrina, pero aún no habían hablado en lenguas. Hablando del Espíritu Santo, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, porque lenguas hablaban la lengua natural de ellos. Hay que ser muy claro en eso.
Lo que no habían era recibido el Espíritu Santo. Lenguas se hablaban porque ellos tenían un idioma, su idioma natural. Era la evidencia de hablar una lengua diferente a la que ya tenían, porque las lenguas que vinieron en el libro de los Hechos, y se los aclaro, fueron lenguas humanas, idiomas. Por eso los oyentes, los que estaban ahí oyendo eso, entendieron algunos los idiomas que ellos hablaban, porque eran lenguas humanas, otros idiomas, para ser más precisos. Bueno, allí está confirmando Lucas que el Espíritu Santo era una promesa. ¿Dónde se cumplió esta promesa? En el texto que cita Luis Torito, Hechos 2, 38 y 39. Allí se cumplió. ¿Cómo lo interpreta Luis Toro? Lo tergiversa, lo golpea. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Mire. Dice el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ellos preguntaron, después que escuchan semejante predicación, semejante discurso del apóstol Pedro, ellos compungidos, preocupados, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces Pedro les dice, deben bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis la promesa. Mira el 39 como dice. Escuche, porque aquí es donde está el problema para los católicos que creen en el bautismo de niños, que no es bíblico. Mire cómo dice el 39. Porque para vosotros es la promesa. El 38 finalizando dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don. Es la última parte del 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis, oiga, después de bautizado, dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ese Espíritu Santo? El 39 dice, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se dijo en el Antiguo Testamento, la que les vengo mencionando. El que era una promesa era el Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa que se dijo en el pasado, que dijo Isaías en lengua de tartamudo, que dijo Joel que vendrían los postreros días, que los ancianos soñarían sueños, que los jóvenes verían visiones. Y Lucas dice en el capítulo 1 que les acabo de leer, Hechos 1:4, esta es la promesa del Padre cuando dijo, no se vayan, quédense porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es una promesa. Ahora aquí en el 39 se cumple la promesa. Dice, en este discurso de Pedro se cumple la promesa y dice, es que esta es la promesa. Valga la redundancia, lo voy a usar así, valga la redundancia. Esta es la promesa que fue prometida en el pasado. Esto que ustedes están viendo, estas lenguas, esta es la promesa. ¿Para quién es? Es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es una promesa que es para todos, no el bautismo en el nombre de Jesús, Luis Toro. El que es para todos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es el Espíritu Santo como promesa para todos. El bautismo en el nombre de Jesús también es para todos, pero para los que tienen ya conciencia, para todos los que tienen conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de que han pecado. Un niño no sabe si pecó o no pecó. Entonces, allí no está hablando el 39, no está hablando del bautismo. Luis Toro, el versículo 39 de Hechos 2 no está hablando del bautismo en el nombre de Jesús, no está hablando del bautismo para niños, está hablando de la promesa del Espíritu Santo, Luis Toro. No tergiversen las Escrituras. No dañes así el mensaje tan limpio y tan lindo de la palabra del Señor, Luis Toro. No dañes el mensaje, no te dejes de influenciar por el diablo, Luis Toro, para torcer las Escrituras y arrastrar tras ti, tras ese movimiento pagano católico, a las almas incautas. Allí en el 39, Luis Toro está hablando del Espíritu Santo, Luis Toro, y cuando alguien vaya a debatir contigo, suéltale el micrófono para que hable, Luis Toro. Deja que la persona se defienda. No manipules, no uses la manipulación.
Aprende a conocer la escritura y deja la locura y vuélvete a la cordura. Que el Señor te bendiga.